palabra de Dios en el libro de San Lucas, en el capítulo 15, la historia del hijo pródigo. Dice la palabra de Dios en esta manera, en el nombre del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Bendito Dios de la gloria, amado Padre, te doy gracias, Señor, por haberme dado el sentir de predicar tu palabra, amado Padre. Como en estos tiempos, aún sin Cristo, aún sin ti, la gente vive como Él quiere y termina en un camino final, sin rumbo y sin ti. Aquel que va a escuchar tu palabra, que medite la historia del hijo pródigo y quizás pueda transformarse su vida. Bendito Dios de la gloria, te pongo en tus manos aquel alma y toma mi vida por siempre. Querido hermano y hermana, meditando esta alabanza, muchos de aquellos nuestros hermanos, se podrá decir hermanos, pero dice la palabra de Dios, al decir hermano, es aquel que está haciendo la voluntad del Padre. Meditando la palabra de Dios, dice de esta manera, en el capítulo 15, el libro del Evangelio San Lucas, comenzando a leer en el versículo 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. El mayor de ellos dijo a su padre, en este caso dice el menor, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino a un gran hambre en que allá y aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comía los cerdos, pero nadie le daba. Y volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Continuando el versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Leyendo la palabra de Dios en estos tiempos, ¿cuántos hijos, aún adultos, piden su herencia, van y malgastan su dinero, malgastan su vida y no quieren volver a su padre? No quieren ver en el lugar ni volver en el lugar que ha llegado. Ni ha nacido. Pero es tiempo de que estos momentos regresemos al Padre. Aquel que quizás se ha acercado a una iglesia porque ha querido regresar al Padre, le pide y Dios responde y se lo da. Después, cuando ya está bien, se siente cómodo, se va
y se vuelve un cristiano fantasma que va y ya no vuelve. En estos tiempos, los hijos piden su herencia. Terminan discutiendo con el padre, pero como el padre, muy amable, da la libertad de darle su herencia. El muchacho lo toma, se va, lo malgasta en malos vicios, en las drogadicciones, en el alcoholismo, en mujeres, quizás en comprar carros nuevos, y se acaba su dinero. Pero se da cuenta que sí necesita al padre. Pero hay unos que ya no necesitan nada y terminan el suicidio. De un suicidio que se matan, que se avientan los puentes, se quitan la vida. ¿Acaso Dios le agrada que alguien se quite la vida? Lo que Dios quiere es que te arrepientes, que te arrepientas de todo lo que has hecho. Aquella persona que hace y deshace, que no está conforme a la palabra de Dios, le es pecado. En este caso, este muchacho reconoció, pidió su dinero, pidió su herencia, fue eso, lo gastó, trabajó apacentando cerdos, donde él deseaba comer la comida de los cerdos, pero recapacitó y dijo, en casa de mi padre, aún los jornaleros tienen suficiente pan. Recapacitó y dijo, en el libro de San Lucas, en el Evangelio, en el capítulo 15, su versículo 18, dice de esta manera, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra a ti. Reconoció y fue a su padre. Y no pidiendo la misma posesión como estaba, no pidiendo que lo aceptaran como su hijo, no pidiéndole que él fuera nuevamente el hijo de papá, sino que dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Hoy en estos tiempos, aún cristianos, si se acercaron a una iglesia, pidieron lo que Dios querían que ustedes les diera, Dios les dio. ¿Cuánta gente cuando vienen cruzando el desierto a llegar a Estados Unidos se acercan a una iglesia, piden oración? Pasa el tiempo, pero Dios responde. Y cuando su ser querido ya está en los Estados Unidos, esos hermanos se convierten en fantasmas. Se va y jamás vuelve. Ya obtuvieron lo que Dios les dio y no vuelve. ¿Cuántos hijos en estos tiempos piden su herencia, van, se lo gastan y jamás vuelven a su padre? Se convierten orgullosos y permiten que todo vicio les acabe. Pero este es tiempo de que reconozca y vayan al Padre. Aquel cristiano, si se ha alejado de Dios, acércase a su iglesia, acércase a su pastor, pidan la dirección a Dios y nuevamente Dios les va a aceptar. Dios les va a llenar de gran amor, porque Dios es misericordioso, es amoroso, Él nos ama. Pero recuerden bien, no vayamos con la tentación de decir, yo estoy seguro ya porque Dios me ama. Recuerden bien, Dios es fuego consumidor. Tanto Él permite que estemos vivos, también dará el tiempo de que ya no lo estemos. Por lo tanto, regresemos al Padre, Él nos ama. Arrepentidos, y Dios nos ama, Él tiene misericordia. Veamos y continuamos con el hijo pródigo. ¿Acaso su padre ya no lo aceptó? No, su padre quedó contento. Como cuando tú regresas a la iglesia, todos los hermanos, el pastor, Dios, queda contento. Simplemente arrepiéntate y decide regresar a casa. Continuando con el libro, leyendo el hijo pródigo. San Lucas, capítulo 15, y su versículo 19 y el 20. El 20 dice de esta manera, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos,
le vio su padre. Yo creo que ya venía desde lejos el muchacho y su padre alcanzó a mirar. Y vemos que dijo: y fue conmovido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El muchacho fue arrepentido, fue a su padre, miró a su padre, se echó al cuello. ¿Será que su padre se molestó? ¿Será que su padre no lo aceptó? Claro que sí. Aún así, Dios, si tú recuerdas y meditas en qué estás viviendo o ya lo viviste en pecado, recuerda bien, arrepiéntate y regresa al Padre y verás, Él te va a aceptar porque Él es misericordioso. Continuando leyendo la palabra. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El padre, contento, rápidamente pidió una vestidura para su hijo, anillos. Quiso vestirlo como cuando se fue el hijo. Así, cuando tú te alejas de Dios, no permitas que el pecado te domine. Regresa al Padre. Él te llenará de grandes bendiciones y sanará tus heridas. Conviértete en nueva criatura, porque de modo aquel que está en Cristo, nueva criatura es, y todo lo pasado es pasado. Continuando leyendo, dice el Padre: y traerme el becerro gordo y matarlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El padre hizo una gran fiesta. El mejor becerro lo mataron, lo prepararon para regocijarse por la llegada del hijo. Dios se regocija cuando aquel cristiano vuelve a casa. Cuando el cristiano arrepentido viene a casa, el pastor, los hermanos de la iglesia, nuestro Dios se alegra y nos regocijamos, nos quedamos alegres y hacemos fiesta en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Querido hermano y hermana, donde quiera que tú te encuentres, que quizás tú estabas en una iglesia, eras un líder, o quizás eras maestro, quizás eras predicador, pero caíste en una tentación. Y quizás por esa tentación o ese pecado no quieres volver a casa. Déjame decirte una cosa: Dios te está esperando. El único que Él quiere que te arrepientas y ya no vuelvas a hacer de lo que hiciste. Y Dios tendrá misericordia de ti y todos estaremos regocijados y contentos por tu llegada y por haberte arrepentido. El hijo pródigo se arrepintió, malgastó todo, fue a su padre, se echó a su cuello, pero su padre no lo despreció ni lo regañó. Al contrario, le pidió que le dieran las mejores vestiduras, un anillo, que trajeran el mejor becerro. Lo mataron, lo comieron, hicieron fiesta. Así con nuestro Padre Dios. Vuelve a casa. Hará fiesta a Dios, porque te has arrepentido. Y no te quedes con la palabra: yo creo en Dios. Hoy en todo lugar creen en Dios. Pero no es tan solo creer, es hacer la voluntad de Dios. Creer en Dios y creerle a Dios que Él murió por ti y por mí, que dio la vida por ti y por mí, y pagó a precio de su sangre. Así que nunca digas ya, creo en Dios, y si no es la voluntad de Dios. Tienes que decir, creo en Dios y le creo a Dios, y haz la voluntad de Dios. Porque algún dice el borrachito: yo creo en Dios,
Pero la Biblia me muestra y me enseña que los borrachos no entran al reino de Dios. Aquella adúltera, lo preguntas, dice, creo en Dios. Dice la palabra de Dios, ni los fornicarios ni los adúlteros entran al reino de Dios. Aquella persona que dice creer en Dios, pero en estos tiempos de cuaresmas festejan carnavales, se visten de mujeres, de monstruos, hacen fiestas, se emborrachan, se pelean. ¿Eso es creer en Dios? No es creer en Dios. Porque el que cree en Dios hace la voluntad de Dios, y ese sí entrará al reino de Dios. ¿Cuántas mujeres cuando se cruzan la calle con minifaldas, pantalones bien pintadas, y dice creen en Dios? ¿A quién están imitando? Y le van a preguntar, ¿creen en Dios? Sí, y con mi madre virgencita. ¿Acaso la Virgen se pinta? ¿Acaso la Virgen se pone minifaldas? ¿Acaso la Virgen anda en pantalones? ¿Acaso la Virgen anda celebrando santos? Y dicen, cree en Dios. Aquel que cree en Dios hace la voluntad de Dios y deja todo lo que no es de Dios. Querido hermano y hermana, donde quiera que te encuentres, recibe la palabra de Dios y medítelo. Querido hermano, es tiempo de que busquemos a Dios, que debemos de creer en Dios y creerlo y hacer la voluntad. Olvidémonos de los antepasados, olvidando todo costumbre, olvidando todo aquello que a veces hace, pero no está de acuerdo a la palabra de Dios. Dios te bendiga grandemente, y donde quiera que te encuentres, medita, vuelve a casa, vuelve al Padre. Él te estará esperando con los brazos abiertos. Él hará una fiesta por ti. Arrepiéntete y ven al Padre. Querido hermano y hermana, donde quiera que te encuentres, voy a orar por ti para que tú regreses a casa. Bendito Dios de la gloria, amado Padre. Si aquel hermano que se ha apartado de tus caminos, permite que llegue a casa. Si aquel que no quiere saber nada de ti y quizás dice cree en ti, pero más no está haciendo tu voluntad, perdónalo, amado Padre. Y que donde quiera que se encuentre, sea tocado su corazón y que tenga el deseo y tomar esa decisión de seguir tus pasos, amado Padre. Bendito Dios de la gloria, gracias, amado Padre, por darme la enseñanza. Dios te bendiga, querido hermano.